Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 253. Al final, los tres acordaron quedarse a cenar. Natsuki consideró la petición de Naruto, recordó la historia original y rápidamente localizó a Kakashi, con la fórmula del Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, grabada en las reservas de chakra de Kakashi. Encontrarlo no fue difícil, dado que Kakashi tenía la misión de proteger a Gaara, debía estar cerca. Efectivamente, Natsuki lo identificó de inmediato. De repente abrió la puerta y gritó hacia un árbol cercano. Kakashi, senpai, deja de mirar tu libro, ven a cenar a mi casa. Kakashi cayó inmediatamente del árbol, mirándolo con fastidio. Este mocoso, gritar algo así tan fuerte. Claro, la mayoría ya sabía que a Ataque Kakashi le gustaba leer esos libros, pero al decirlo en voz alta, se volvió insoportablemente incómodo. Incluso los vecinos se asomaron para ver qué sucedía. F y Gaara también lo miraron con extrañeza, como si estuvieran presenciando una especie rara. F preguntó directamente. Natsuki, ¿son así todos los shinobi masculinos de Konoha? A uno de los Sannin, Jiraiya, le encanta espiar, y a este famoso ninja le gustan los libros obscenos. F, no escuches las tonterías de Natsuki. Kakashi guardó rápidamente su Icha Paradise, tosiendo levemente. Ya que Natsuki me invitó, no seré tímido. Veamos qué tal cocinas. Acto seguido, entró directamente al patio y se sentó como si la incomodidad del momento anterior nunca hubiera ocurrido. Sin mostrar expresión alguna, Natsuki le sirvió una taza de té e inmediatamente le explicó la petición de Naruto. Según los planes de Tsunade, Sama, podrían enviarme a una misión en cualquier momento. Aunque quisiera ayudar, no puedo supervisarlos constantemente. Así que me gustaría que tú, Kakashi, senpai, ayudaras a elaborar un plan de entrenamiento para Naruto, F y Gaara. Solo tendrán que seguirlo. Naruto se inclinó rápidamente hacia adelante. Comillas, por favor, Kakashi, sensei. De verdad quiero hacerme más fuerte, Dactebayo. F y Gaara también miraron a Kakashi con expectación. El ojo entrecerrado de Kakashi se volvió hacia Natsuki. De acuerdo, ¿cuál es tu sugerencia? Natsuki copió descaradamente la estructura de la historia original. Creo que, dado que Naruto ya domina el Rasengan, es hora de que cree su propia técnica. Debería intentar combinar la transformación de la forma del chakra con la transformación de la naturaleza. Los ojos de Naruto se iluminaron al instante. Comillas, sí, exactamente eso. Siempre quise crear mi propio jutsu, pero antes no podía. Quizás ahora sí pueda. Algo como la bala hirviente de vórtice o el corte de orbe de agua de Natsuki. Ese tipo de movimiento. Gaara no recordaba mucho sobre la bala hirviente del vórtice, pero sí recordaba que era el jutsu que obligó a Sukaku a retirarse. Si era algo de ese nivel, valía la pena intentar desarrollarlo. Sin embargo, sentía curiosidad. ¿Vórtice hirviente? ¿Corte de orbe de agua? ¿Son esos jutsus realmente poderosos? Kakashi explicó pacientemente. Extremadamente poderoso. La bala hirviente del vórtice es una esfera espiral de chakra de agua. Un solo disparo podría arrasar una montaña. El corte de orbe de agua es una técnica de corte afilada como una navaja, propia de la naturaleza del agua, capaz de atravesar una montaña con facilidad. Comillas SSS. F jadeó, aspirando aire frío. Jamás imaginó que esos movimientos fueran tan destructivos. Solo sabía que Natsuki podía teletransportarse, disparar láseres e incluso invocar un robot gigante. Pero esto también, con razón, era tan formidable. Bueno, quizás Naruto ya esté en esa etapa. Kakashi claramente compartía el mismo pensamiento. Entonces, que intente combinar las transformaciones de forma y naturaleza del chakra, pero el entrenamiento será duro. Existe el riesgo de que el Kibi pierda el control. Necesito consultar con Tsunade, Sama, idealmente, Jiraiya, Sama debería supervisar. O, Natsuki, tú también podrías vigilar. Espera, ¿no se suponía que Yamato debía supervisar? Bien, ¿dónde estaba Yamato? Natsuki recordó que, en ese momento, aún no era Yamato, pero seguía siendo Tenzin. Técnicamente, solo alguien como él, poseedor de las células de Hashirama, era el más indicado para someter a Naruto, ya que podía usar el poder del collar para contener al Kibi. Pero mencionar eso ahora sería extraño, era información confidencial. Seguramente Tsunade lo arreglaría tarde o temprano.
Ni siquiera Jiraiya pudo contener al Kibi por sí solo. Entonces Natsuki permaneció en silencio. F preguntó con entusiasmo. Así que Naruto tiene su plan, ¿y qué hay de mí y de Gaara? Natsuki pensó en la verdadera forma de Nanabi, luego sugirió. El siete colas es como un insecto gigante, ¿verdad? Como es un insecto, deberías trabajar con un experto en la materia. Tengo un amigo llamado Aburame Shino, quizás hayas oído hablar de él. El clan Aburame se especializa en el control de insectos. Podrías aprender mucho de él. ¿Comillas un shinobi domador de insectos? F ladeó la cabeza con interés. Eso podría funcionar. El siete colas es, en efecto, un bicho, quizás le caiga bien tu amigo. Sin embargo, todos los demás miraron a Natsuki con curiosidad. ¿Así que Nanabi era un insecto gigante? ¿Cómo lo sabía? Entonces Natsuki se volvió hacia Gaara. Tu debilidad reside en tu cuerpo frágil. Has dependido de la arena para protegerte, por lo que tu taijutsu es inexistente. Necesitas mejorar en ese aspecto. Además, aunque ya dominas las técnicas de arena, deberías perfeccionar tu técnica de liberación de viento. Gaara arqueó su inexistente ceja. ¿Comillas liberación de viento? Comillas sí, elemento viento, confirmó Natsuki con firmeza. Cuando luché contra el Ichibi hace 3 años, de hecho realizó un Futon, Rendan, elemento viento, bala de aire perforadora. Su poder destructivo era aterrador. En mi opinión, aunque el Ichibi tiene el menor chakra de las 9 bestias con cola, es el más inteligente. Incluso puede hacer sellos con las manos y realizar ninjutsu. Rendan solo es superado por el Big Dama, bomba bestia con cola, en poder bruto, pero con un coste de chakra mucho menor. Además, Kakashi, Senpai dijo que mi corte de orbe de agua tiene un poder cortante increíble. Pero, en realidad, el viento tiene un potencial cortante aún mayor. Mi idea era crear una técnica de chakra de viento en forma de disco, un corte de disco de aire, que pudiera convertirse en el ataque cortante definitivo. Desafortunadamente, no tengo la naturaleza del viento, así que no puedo desarrollarla. Gaara asintió repetidamente. Ahora entendía por qué Natsuki era tan fuerte. Esa imaginación y capacidad analítica le permitían ver con claridad el camino a seguir, incluso sin un maestro. A diferencia de él, que solo confiaba en la arena y fracasaba en todos los demás aspectos. Naruto levantó la mano rápidamente. Comillas Natsuki, Natsuki, yo también tengo naturaleza de viento, Dactebayo. También puedo aprender eso, ¿verdad? Natsuki se encogió de hombros. En realidad no puedo enseñarte, solo puedo darte sugerencias. Tú y Gaara deberían resolverlo juntos. Sigue estas indicaciones y sin duda desarrollarás algo poderoso. Kakashi asintió. Es un buen plan. Seguir el consejo de Natsuki valdría mucho la pena. Comillas entonces está decidido, exclamó Naruto radiante. Comillas los tres entrenaremos siguiendo estas sugerencias, y juntos nos haremos más fuertes. Los tres Jinchuriki rebosaban de energía. Fin del capítulo. Capítulo 254. Tras disfrutar de una copiosa comida en casa de Natsuki, el grupo lo arrastró hasta el campo de entrenamiento. Mientras tanto, Kakashi se apresuró a informar a Tsunade. En cuanto a Tenten, por ahora no necesitaba seguir a F. Con Natsuki cerca, si tenía que irse, enviaría una nota. No había por qué preocuparse. Dentro del campo de entrenamiento vacío, los tres Jinchuriki miraban a Natsuki con ojos ansiosos. Natsuki suspiró con impotencia. De acuerdo, haré una pequeña demostración. Levantó la mano y formó una pequeña bala hirviente de vórtice, luego la arrojó entre varios árboles. Explotó al instante, haciendo los pedazos y destrozando el suelo. Los tres observaban, estupefactos. Natsuki explicó. No puedo hacerlos más pequeños que esto, ese es el nivel de destrucción. En combate, mi bala hirviente de vórtice cubre unos cientos de metros. Unos cientos de metros. Gaara se lo imaginó. Su funeral del desierto a máxima potencia ni siquiera alcanzó esa magnitud. Y esto era solo un disparo casual de Natsuki. Si hubiera usado todo su poder, la devastación habría sido inimaginable, tal vez un pueblo entero borrado del mapa. Luego, Natsuki hizo una demostración del corte de la esfera de agua, cortando árboles con la misma facilidad que si fueran tofu. Si el poder cortante de un futuro Erdisqueslas fuera aún mayor, sería aterrador. Naruto se emocionó tanto que casi no pudo contenerse. Deseaba con todas sus fuerzas perfeccionar el ataque del disco aéreo, pero la forma del disco giratorio a alta velocidad le provocaba dolor de cabeza. Después de todo, le había costado muchísimo aprender el Rasengan. Su forma esférica era estable, más fácil de controlar, e incluso así,
Casi fracasó. Un disco giratorio sería mucho más difícil. Gaara, el siguiente es Phton, Rendan, elemento viento, bala de aire perforadora. Recuerdo que los gestos de mano de Ichibi eran así, sígueme. Natsuki hizo la demostración mientras Gaara la copiaba. En un instante, Gaara formó los sellos y luego abrió la boca de par en par, escupiendo una enorme esfera de viento del tamaño de una piedra de molino. Phton, Rendan. Auge. La ráfaga de viento arrasó el bosque, aniquilando una amplia franja de árboles. Naruto y F quedaron atónitos. Comillas a, increíble. Natsuki negó con la cabeza. Aún no estás estable, te falta potencia, necesitas practicar más. Gaara asintió. Yo siento lo mismo, todavía no lo domino del todo, pero este jutsu es realmente poderoso, si logro dominarlo, su poder destructivo no se quedará atrás del de la Big-Rama, bomba bestia con cola. La Big-Rama, equivalente a una bomba nuclear, de poder destructivo inigualable. El Rendan, desarrollado por el propio Sukaku, fue diseñado para compensar su falta de chakra, permitiéndole atacar con una fuerza aterradora sin necesidad de usar un Big-Rama. No es de extrañar que se le comparara con otros. Sin embargo, tanto Naruto como F estaban paralizados. Eso ya era increíblemente destructivo, y pensaban que no era suficiente, ¿de verdad querían arrasar todo el bosque de un solo disparo? Natsuki aplaudió. Eso es todo, he dicho y mostrado todo lo que he podido, el resto depende de ti. Ah, y Naruto, como eres un poco lento, Kakashi, Senpai probablemente te organizará un entrenamiento especial. F, Gaara, no te pongas celoso. Oye, no soy tan lento, ¿verdad? Naruto murmuró sin mucha convicción. En el fondo, sabía que era cierto. Con el entrenamiento de Kakashi, al menos las cosas serían más fáciles. Gaara habló. Ya lo he pensado bien. Para el entrenamiento físico y de Taijutsu, tengo un maestro en Suna, Zila. Él creó el método de respiración de 7 días. Aprendí mucho de él. En cuanto al corte de disco de aire, intentaré crearlo. Para el Rindan, bueno, los bosques de Konoha podrían sufrir las consecuencias. Natsuki lo desestimó con un gesto. Konoha tiene muchísimos árboles. Simplemente destrúyelos. Justo en ese momento, un zumbido llenó el aire. Un insecto gigante descendió del cielo, y Shino saltó de su lomo. Natsuki, vine en cuanto recibí tu nota. Shino lo saludó y luego se volvió hacia F. Hola, soy Aburame Shino. He oído que eres el Jinchuriki del Nanabi. La nota de Natsuki decía que el Nanabi es un insecto gigante, así que vine a ayudar. Los ojos de F se iluminaron. Saludó con entusiasmo. Comillas hola, hola, soy F, seamos amigos. Esta chica siempre estaba muy alegre. Quizás incluso Shino deseaba ser así. Al fin y al cabo, en Boruto, terminó convirtiéndose en un profesor de academia mucho más extrovertido. En ese momento, el insecto gigante dio vueltas alrededor de F. Shino reconoció su comportamiento de inmediato. Así que es cierto, el Nanabi es realmente un insecto formidable, probablemente el más fuerte que existe. Incluso mi bestia invocada muestra signos de querer someterse. Interesante, muy interesante. Shino sonrió de verdad. Encontrarse con el insecto definitivo parecía complacerle genuinamente. El y F se apartaron rápidamente para hablar de insectos. En cuanto a cómo F podría hacerse más fuerte, Natsuki no tenía ni idea. Parecía no tener ningún talento más allá de depender del poder de Nanabi. Ojalá si no pudiera ayudar. Justo en ese momento, Kakashi regresó, pero no solo. A su lado había un hombre que llevaba una careta protectora en la frente. Era el Yamato. Evidentemente, Tsunade había previsto el peligro de que el Kibi se descontrolara, por lo que había asignado a Yamato a este lugar. Kakashi le hizo una seña a Naruto para que se acercara. Naruto, Tsunade, Sama aprobó tu plan de entrenamiento. Pero por seguridad, este hombre te ayudará. Se llama Yamato. Es un senpai de confianza. Yamato hizo una reverencia modesta y rápida. Kakashi, senpai es el que realmente puede confiar, pero ya que me lo pidió, haré lo mejor que pueda. Naruto lo saludó apresuradamente. Comillas encantado de conocerte, Yamato, senpai. Kakashi añadió. Y este es Natsuki, deberías conocerlo. Por supuesto, la famosa espada mágica de Konoha. Hace mucho que quería conocerte. Por favor, cuida de mí. Yamato le ofreció la mano cortésmente. Igualmente, Yamato, senpai. Natsuki lo apretó. No hace falta que me llames senpai, simplemente llámame Yamato. Está bien entonces. Natsuki estaba acostumbrado a llamar senpai a los shinobi mayores,
Pero dada su posición actual, ya no era estrictamente necesario. Bastaba con mostrar respeto a quien correspondía. A partir de ahí, comenzó oficialmente el entrenamiento. El primer paso de Naruto fue imaginar el poder cortante del chakra del viento, partir una hoja en dos. Para maximizar la eficiencia, necesitaría usar Kagebunsin no Jutsu, técnica de clones de sombra. Gracias a su capacidad para crear cientos, incluso miles de clones, su velocidad de entrenamiento se multiplicaría muchas veces. Fin del capítulo. Capítulo 255. Natsuki simplemente observaba desde un lado. Por no mencionar a Naruto, Gaara ya estaba practicando Futon, Rendan, elemento viento, bala de aire perforadora. El ruido era ensordecedor. Temari incluso había arrastrado a Shikamaru para que lo viera. Ver a Gaara dominar semejante jutsu la llenó de alegría. Cuando supo que Natsuki se lo había enseñado, inmediatamente llevó a Shikamaru para darle las gracias también. Shikamaru murmuró, ¿por qué me meten en esto? Las mujeres son un fastidio. Mientras tanto, F seguía charlando con Shino sobre cómo hacerse más fuertes. Como a ambos les encantaban los insectos, era seguro que se les ocurrirían buenas ideas. Una vez cumplida su misión, Natsuki regresó a casa sigilosamente. Encontró a Tenten a punto de descansar, así que se acercó de inmediato. Pero justo cuando la alzó en brazos, volvieron a llamar a la puerta del patio. El rostro de Natsuki se ensombreció al instante. ¿En serio? ¿No puedo tener un respiro? Señor Natsuki, la señora Tsunade lo convoca a su oficina. ¿Era un ambú? Lo tengo, respondió Natsuki, pero en lugar de irse de inmediato, se quedó un rato más con Tenten, hasta que ella finalmente le insistió en que se marchara. Al llegar a la oficina, Natsuki ni siquiera se molestó en saludar, simplemente se dejó caer en una silla. Tsunade parpadeó sorprendida. Comillas, ¿qué pasa? ¿Te peleaste con Tenten? Por supuesto que no, replicó Natsuki con irritación. Estaba a punto de relajarme con ella cuando alguien tuvo que traerme a rastros hasta aquí a toda prisa. Tsunade rió y regañó. Ah, así que es mi culpa, bien, échenme la culpa, pero esta es información urgente. Ella le arrojó un pergamino. Natsuki lo desenrolló, entrecerrando los ojos al instante. El Jinchuriki de Nibi, Yujito, fue capturado. El responsable fue Yakushi Kabuto, y llevaba una capa negra con nubes rojas. Se unió a Katsuki. Este giro inesperado superó con creces las expectativas de Natsuki. En ese momento, no podía juzgar las intenciones de Kabuto. Sin duda había heredado el legado de Orochimaru, pero unirse a Akatsuki, ¿para qué? Y si Kabuto realmente derrotó a Yujito, eso fue impactante. La información era vaga, con detalles poco claros. Si Kabuto hubiera actuado por sí mismo, tal vez ya habría dominado el modo sabio de Richid. Pero otra posibilidad era Edo Tensei, reencarnación en el mundo impuro. Con toda la información sobre cadáveres que Kabuto había recopilado, era obvio que llevaba tiempo planeando el robo de tumbas. A estas alturas, probablemente había resucitado a muchos shinobi poderosos. Contra eso, ni siquiera un Jinchuriki como Yujito tendría ninguna posibilidad. Pobre Yujito, incluso con Kakuzu e Idan fuera, no pudo escapar del destino. Aunque Natsuki quisiera salvarla, no tenía ni idea de dónde estaba. ¿Qué quiere Lady Tsunade que haga?, preguntó Natsuki. Tenía la esperanza de escuchar tu opinión, admitió Tsunade. La verdad era que aún no se había decidido. Tras la derrota de Orochimaru, había menospreciado a Kabuto, considerándolo una simple rata. ¿Quién iba a imaginar que esa rata crecería tanto, e incluso se uniría a la manada de cazadores? Dejando de lado la fuerza de Kabuto, su herencia del Edo Tensei por sí sola representaba una grave amenaza. Akatsuki ya contaba con pocos efectivos, pero con el Edo Tensei, podrían tener refuerzos inmortales e ilimitados. Eso era más problemático que nunca. Tsunade se sintió preocupada por la noticia. Fue entonces cuando pensó en Natsuki. Tras aquella sesión de copas, habló con Jiraiya. Él le contó que había sido Natsuki quien se lo había recordado, lo que hizo que Jiraiya decidiera quedarse en la aldea. Eso la alegró mucho. Con la permanencia de Jiraiya, la falta de luchadores de alto nivel en Konoha se alivió un poco. Y eso despertó aún más la curiosidad de Tsunade por la perspectiva de Natsuki. Así que, frustrada, lo llamó para escuchar su opinión. Natsuki volvió a leer el informe, con la mente acelerada. Tras un largo silencio, dijo. La captura del Jinchuriki de Nibi, sumada a la situación de Naruto, Gaara y F, sin duda alarmará a las demás aldeas. Esto podría ser una oportunidad para formar una alianza con Kumogakure e Iwagakure. De ser así,
La presión que Akatsuki ejerce sobre nosotros se reducirá. Tsunade asintió. Yo también pensé en eso. El mensaje ya se les envió. Estamos esperando su respuesta. Natsuki continuó. En ese caso, investigar más a fondo a los miembros de Akatsuki podría no tener mucha importancia. Al fin y al cabo, Kabuto podría resucitar a cualquiera. La clave está en contrarrestar el Edo Tensei. La única manera es mediante el Finjutsu, técnicas de sellado. Lady Tsunade, por favor, concédame acceso completo a los archivos de sellado del clan Senju, quiero desarrollar un nuevo jutsu. Los ojos de Tsunade se iluminaron. ¿Komiyasa? ¿Ya tienes una idea? Sí, quiero crear una técnica que pueda sellar a la fuerza los cuerpos de Edo Tensei en contenedores desde lejos. Incluso he pensado en el nombre, Mafa, onda de sellado demoníaco. Los ojos de Natsuki brillaban con confianza. Mafa, la técnica que el maestro Roshi usó en Dragon Ball para sellar a Piccolo Daima, consiste en crear un vórtice de energía en espiral para arrastrarlo a una olla arrocera. Como modelo, Natsuki imaginó que el chakra se formaría en una corriente en espiral, combinada con fórmulas de sellado, para arrastrar un cuerpo Edo Tensei a un contenedor preparado con etiquetas de sellado. ¿Y qué recipiente encajaba mejor? Un ataúd. La ventaja era obvia, se evitaba el paso de someter al objetivo, sellándolo directamente, de forma limpia y eficiente. Por supuesto, si el Edo Tensei fuera alguien increíblemente poderoso, como Uchiha Madara, entonces necesitaría opciones de respaldo, como la calabaza carmesí que portaba Tenten. Seguramente eso podría sellar incluso a Madara. Como Tsunade comprendió la urgencia, no perdió el tiempo. Esa misma noche, preparó todos los pergaminos de sellado para Natsuki, incluyendo incluso las técnicas secretas del clan Uzumaki transmitidas por su abuela, Uzumaki Mito. Natsuki no dudó. Se encerró en la sala de entrenamiento de gravedad, estudiando con ahínco las técnicas de sellado y perfeccionando el concepto de Mafa. Su capacidad de aprendizaje era increíble. Incluso los sellos más complejos los comprendía en poco tiempo. El diseño de Mafa tomó forma rápidamente. Solo quedaba probarlo. Mientras tanto, Kumogakure e Iwagakure finalmente respondieron al mensaje de Konoha. Sin embargo, su tono fue arrogante. Desde Kumogakure. Akatsuki es solo un pequeño grupo de ninjas renegados. Capturaron a Yujito, ¿y qué? No vale la pena que en Konoha armen tanto alboroto. Ichibi y Nanabi fueron capturados solo porque Suna y Taki son débiles. Nosotros, la aldea más fuerte del mundo, no tenemos nada que temer. Desde Iwagakure. Konoha ha caído muy bajo, temiendo a una organización tan insignificante. En Iwagakure no nos aliaremos con una aldea débil y en decadencia. Konoha puede valerse por sí misma. Fin del capítulo. Capítulo 256. Llegaron informes similares, lo que enfureció tanto a Tsunade que destrozó 3 escritorios en su oficina. Pero poco después llegaron noticias aún peores. Roshi, el Jinchuriki del 4 colas, había sido capturado por Akatsuki. Esta vez, Noki, el Tsuchikage de Iwagakure, no se atrevió a actuar con arrogancia. Al darse cuenta de que la situación se había descontrolado mucho más allá de sus expectativas, inmediatamente puso bajo estricta protección a An, el Jinchuriki del 5 colas, y también hizo un llamamiento a una alianza entre las aldeas para derrotar conjuntamente a Akatsuki. Sin embargo, Kumogakure seguía siendo igual de arrogante, burlándose de que Iwagakure no era nada impresionante. En lugar de unir fuerzas, optaron por actuar por su cuenta, planeando rescatar a Yujito y aniquilar a Akatsuki. Cuando Tsunade recibió el informe, esbozó una sonrisa fría, ya que Kumogakure se empeñaba en ser obstinada, que lo intentaran. Si lograban aniquilar a Akatsuki, sería lo mejor, pero las probabilidades de que fracasaran eran mucho mayores. Efectivamente, pocos días después llegó otro mensaje, el escuadrón de asalto y rescate de Kumogakure se había topado con Yakushi Kabuto. Fueron aniquilados por sus invocaciones del Edo Tensei, Jutsu de reanimación, el segundo Tsuchikage, M, y el segundo Mizukage, Tsuki Genjetsu. El equipo sufrió bajas devastadoras. Como era de esperar, Kabuto realmente está explotando el Edo Tensei. ¡Qué fastidio! Tsunade no sintió ni una pizca de regocijo por las pérdidas de Kumogakure. En cambio, su expresión era profundamente seria.
Sus sospechas se confirmaron. Kabuto no solo había reanimado a Mei Genjetsu, sino que seguramente resucitaría a shinobis muertos aún más formidables si lograba desenterrar sus cadáveres. Todos esos predecesores legendarios ya eran bastante aterradores en vida, ahora, como Edo Tensei inmortales, inmunes a la destrucción y con un chakra casi infinito, solo podían ser derrotados mediante técnicas de sellado. De lo contrario, nada funcionaba. Después de todo, el mismísimo tercer Hokage se había visto obligado a sacrificar su vida contra Orochimaru cuando se enfrentó al primer y segundo Hokage bajo el Edo Tensei. Esa técnica era repugnante y aterradora. Espero que Natsuki tenga éxito. De lo contrario, será un infierno contrarrestarlo. Tsunade se frotó las sienes, cansada. Al darse cuenta de que no era bueno lamentarse sola, inmediatamente ordenó a alguien que llamara a Jiraiya. En aquellos días, Jiraiya sí se había quedado en la aldea, pero su actitud parecía haber cambiado. Todos los días se dedicaba a holgazanear en los baños de mujeres, a escribir en casa o, de vez en cuando, a observar el entrenamiento de Naruto. Vivía una vida tranquila y despreocupada. Tsunade, por supuesto, no soportaba ver a nadie relajarse, así que planeó usar estas malas noticias para ponerlo en su sitio. También quería saber cómo iba el entrenamiento de Naruto. El tiempo no espera a nadie. Los Jinchuriki necesitaban fortalecerse rápidamente para que, en el caos que se avecinaba, no fueran derrotados tan fácilmente. En el campo de entrenamiento, F imitaba a Gaara, cargando una calabaza enorme a la espalda. Pero a diferencia de la de Gaara, esta no estaba llena de arena. En su interior había una cámara con una colonia de insectos en toda regla. Esto era algo del clan Aburame, un regalo que Shino le hizo personalmente. Dando una palmada, F abrió de par en par la boca de la calabaza y gritó. Chton, Music Cream. Estilo de insecto, el descenso del enjambre. BZZZZZZT. Un zumbido ensordecedor llenó el aire mientras densos enjambres de insectos surgían de repente. Simultáneamente, el chakra del siete colas brotó de su cuerpo, envolviendo al enjambre. Uno a uno, los insectos comenzaron a hincharse monstruosamente. En un abrir y cerrar de ojos, unos insectos diminutos, del tamaño de una hormiga, se hincharon hasta alcanzar el tamaño de un puño. El cielo se oscureció con el enjambre masivo, cuyo zumbido era tan fuerte que perforaba los oídos. Bastaba con contemplar el espectáculo para que se erizara el vello de la nuca. Mientras el enjambre arrasaba el bosque, devoró por completo una extensión entera de arboleda. Comillas jajaja. Este movimiento es increíble. Como era de esperar de Shino, realmente es el shinobi que mejor entiende a los insectos. El rostro de F resplandecía de alegría. Este había sido el resultado tras largas conversaciones con Shino. Dado que el siete colas era esencialmente la reina insecto suprema, su chakra constituía un alimento supremo para los insectos. Al infundirles ese chakra y controlarlos, su poder podía alcanzar niveles inimaginables. Aunque F no pertenecía al clan Aburame, aún podía comandar el enjambre gracias al poder del siete colas, rivalizando o incluso superando a un verdadero Aburame. Así, este se convirtió en su jutsu definitivo. Por supuesto, Shino también se benefició. F accedió a compartir un poco del chakra del siete colas con él para ayudar a fortalecer a sus propios insectos. Originalmente, el sueño de Shino de criar superinsectos, inmunes a las 5 naturalezas del chakra, resistentes al Kekkei Genkai, inmunes a los golpes físicos y capaces de atravesar casi cualquier defensa, había avanzado a paso de tortuga. 2 años de arduo trabajo apenas habían dado resultados. Pero gracias al chakra del siete colas, su investigación dio un salto espectacular. Fue una situación en la que todos ganaban. Por otro lado, Gaara se enfrentó al bosque, tejiendo rápidamente sellos con las manos antes de escupir una enorme esfera de viento. Zton, Rendan, estilo de viento, bala de aire perforadora. Bum bum bum. La colosal esfera de viento avanzó arrasando, reduciendo el bosque a ruinas. Tras un largo entrenamiento, el dominio de Gaara sobre el Rendan había mejorado enormemente. Si bien aún estaba lejos de igualar el poder destructivo de una Bigama, bola bestia con cola, su referente ideal, su fuerza bruta ya era lo suficientemente formidable como para servir como un remate infalible. Pero Gaara no estaba satisfecho, no quería que Rendan fuera solo su gran movimiento, quería que se convirtiera en su ataque estándar. Solo aquellos que podían usar lo que debería ser su as bajo la manga como su ataque básico eran verdaderas potencias. Si Gaara tuviera éxito, su fuerza no solo estaría entre la clase Kage, sino que incluso la superaría, entrando en el reino de los Super Kage.
Sin embargo, el drenaje de chakra era asombroso. Incluso con las baterías de chakra de Konoha, no podía liberarlo más de unas pocas veces seguidas. Tras finalizar con Rendan, Gaara se dedicó a otro intento, desarrollar Kienzan, cortador de disco de energía. Pero fue mucho más difícil de lo esperado. Condensar el chakra en forma de disco giratorio no fue demasiado difícil, pero lograr que fuera ancho, delgado y estable a alta velocidad de rotación fue casi imposible. Añadirle la naturaleza inestable del viento lo complicó aún más. Por el contrario, Natsuki había desarrollado su cortador de discos de agua tan rápidamente precisamente porque el chakra de agua era naturalmente más estable. Para el chakra de viento, fue una pesadilla. Tras varios intentos fallidos, Gaara lo dejó de lado por el momento y pasó a entrenar con Lee. Sentía un gran respeto por el taijutsu de Lee, después de todo, durante los exámenes Chunin, Lee había sido el primero en romper su defensa de arena. Aunque Gaara había entrenado con Shira durante un tiempo, su condición física aún necesitaba mejorar. Su experiencia en combate de taijutsu puro también tenía mucho margen de mejora. Pero siempre existía el mismo problema, su arena lo protegía instintivamente. Incluso cuando intentaba golpear una estaca de madera, la arena se deslizaba entre su puño y el objetivo, evitando que su mano sufriera daño alguno. Fue frustrante. Mientras tanto, Naruto también entrenaba como un loco. Yamato había preparado una enorme cascada que caía por un acantilado, y luego construyó una plataforma de madera con Mokuton para que Naruto y sus innumerables clones se colocaran sobre ella. Su tarea, cortar la cascada en dos usando la transformación de la naturaleza del chakra del viento. Solo después de lograrlo, Naruto podría intentar fusionar la transformación de la naturaleza y la forma. La escena era agitada, animada y caótica. Pero Yamato no tenía otra opción, debía permanecer en estado de alerta máxima todo el tiempo. En el momento en que Naruto perdiera el control del poder del zorro de 9 colas, Yamato tendría que reprimirlo. Por otro lado, Kakashi permanecía sentado ociosamente cerca, leyendo sus novelas de Icha Icha, lo que no hizo más que aumentar el estrés invisible de Yamato. Hermano, ¿podrías ayudarme en vez de leer sobre Liu Bei en casa? ¿No ves lo ocupado que estoy aquí? Fin del capítulo. Capítulo 257. Nuevo fanfic. Dan Machi, mi familia está formada solo por heroínas. Por favor, deja una reseña y una postdata si te gusta. Gracias por tu apoyo. En ese momento, Sakura se acercó para ver cómo estaba todo. En estos días, Sakura estaba progresando notablemente, como si finalmente hubiera encontrado su propio camino. Brillaba en el campo del ninjutsu médico y, bajo la tutela de Tsunade, incluso había dominado una fuerza monstruosa. Su poder había pasado de ser el de una débil al de un Chunin. Es cierto que el rango de Chunin conllevaba cierta presión, pero al menos ya no era una carga. Podía protegerse a sí misma, y su ninjutsu médico aportaba un gran valor a cualquier equipo. Todo esto hizo que Sakura se sintiera más segura que nunca. No interrumpió el entrenamiento, simplemente saludó a Kakashi, dejó unas pastillas de ración caseras y se marchó en silencio. Todos los demás se esforzaban mucho, ella tampoco podía permitirse el lujo de holgazanear. Sin embargo, lo que más sorprendió a Kakashi fue que Sasuke también hubiera venido a mirar. Este chico, realmente lo está dando todo, comentó Sasuke. Bueno, Naruto siempre ha sido de los que se esfuerzan mucho. Tiene un gran orgullo y, lo que es más importante, un propósito claro para volverse más fuerte. Quiere proteger a sus compañeros y a la aldea. Para ello, sabe que tiene que hacerse más fuerte, dijo Kakashi, cerrando su Icha Icha Paradise y volviéndose hacia Sasuke. Sasuke observó en silencio la espalda de Naruto sin responder. Pero Kakashi quería hablar con él seriamente. Los dos terminaron sentados en lo alto del monumento Hokage, contemplando el pueblo desde lo alto. Quizás sus pensamientos eran más parecidos de lo que creían. Kakashi preguntó sin rodeos. Sasuke, eres un Jinchuriki, ¿verdad? Sasuke asintió. Finalmente preguntaste después de guardártelo durante tanto tiempo. Honestamente, no había necesidad de andarme con rodeos. No lo escondí a propósito, simplemente no quería alardear de ello ni darle tanta importancia. Kakashi respiró hondo y suspiró. Comillas, ¿entiendes lo que significa ser un Jinchuriki? Sí, pero mi perspectiva es diferente a la tuya. La expresión de Sasuke era tranquila y firme. Para todos ustedes, una bestia con cola es algo peligroso, y ser un Jinchuriki es una maldición que solo trae miedo y aislamiento. Pero para mí,
Una bestia con cola es poder. Convertirme en un Jinchuriki me permite crecer más rápido. Y una vez que supe que el verdadero objetivo de Akatsuki eran las bestias con cola, tomé mi decisión: si me convertía en una, no solo ganaría fuerza, sino que mis enemigos vendrían directamente a mí. Esto era en realidad una línea de razonamiento sólida. Kakashi casi sintió ganas de aplaudir. Al menos Sasuke no había caído en la oscuridad. Si esta era su manera de sacar provecho de la situación, entonces era mucho mejor de lo que Kakashi temía. Aún así, preguntó, comillas, ¿fue idea de Natsuki? Sasuke puso los ojos en blanco. Comillas, ¿de verdad crees que Natsuki es ese tipo de persona? Comillas, adiviné mal, con lo inteligente que es, realmente sonaba como el tipo de sugerencia que haría. Natsuki es inteligente, sin duda, puede que se le hubiera ocurrido, pero nunca me lo pidió. Lo que hizo fue aconsejarme que mantuviera la calma, ayudarme a analizar mis fortalezas y debilidades, y decirme que desarrollara las primeras mientras superaba las segundas. Una vez que me tranquilicé y empecé a pensar con claridad, la idea de convertirme en Jinchuriki surgió de mí. Cuando Natsuki se enteró, me advirtió de lo que me esperaba, pero insistí y decidió apoyarme. ¿Cómo así? Eso suena exactamente a Natsuki. Kakashi negó con la cabeza con impotencia. Bueno, lo hecho está. Y como has mantenido la calma y no has perdido el control, asumiré que ya dominas el poder de tu bestia con cola. No te insistiré más. Pero, ¿podrías contarme los detalles? Después de todo, soy tu maestro. Sasuke no se negó. Relató todo, desde consultar a Natsuki y recibir sus consejos, hasta descubrir los registros de Orochimaru sobre el tres colas, pasando por cómo Natsuki lo había ayudado a sellar al nueve colas, y finalmente cómo se había entrenado para controlar el poder del tres colas. Recordaba cada palabra con claridad, incluso tomaba notas escritas, atesorándolas como valiosas escrituras de su crecimiento. Kakashi escuchaba atentamente, aunque su boca se contraía incontrolablemente. Así que, los dos le habían estado ocultando esto todo este tiempo, ¿eh? Sobre todo Natsuki. Kakashi lo había subestimado por completo. Mantener incluso a un veterano como él en la ignorancia. Cuando Kakashi descubrió que Sasuke era un Jinchuriki, casi le da un infarto. Por suerte, no ocurrió ninguna catástrofe. Por ahora, el mayor problema era que Sasuke se convertiría inevitablemente en objetivo de Akatsuki. Pero Sasuke en realidad lo agradeció. Tal como lo había predicho, Itachi acabaría por ir a buscarlo, y esa sería la oportunidad perfecta para que Sasuke se vengara. Cuando Sasuke terminó su historia, Kakashi permaneció en silencio durante un buen rato antes de suspirar profundamente, sintiéndose completamente impotente ante la situación de su alumno. 4 Jinchuriki reunidos en Konoha. ¿No era eso demasiada presión? Ojalá Tsunade no rompiera más escritorios cuando se enterara. Kakashi preguntó con cautela, Sasuke, ¿te importaría si informo a Lady Tsunade sobre esto? Konoha está bajo una presión inmensa en este momento, ella merece saberlo. Sasuke negó con la cabeza. No me importa. Aunque todo el mundo lo supiera, no importaría. Cuando Akatsuki llame a la puerta, ya no será un secreto. Por razonable que fuera esa afirmación, el asunto debía mantenerse en secreto por el momento. Al fin y al cabo, esto trataba sobre la vida de Sasuke. Aunque Sasuke lo mencionara a la ligera, Kakashi sabía que su alumno no era tan fuerte mentalmente como Naruto. Al contrario, era más frágil, sin odio en su corazón todavía. Si de repente se dejara consumir por la amargura a causa de los chismes de los aldeanos, sería una verdadera tragedia. La opinión pública puede matar. Su propio padre había quedado destrozado por ello. Kakashi lo sabía mejor que nadie. No permitiría bajo ningún concepto que Sasuke sufriera lo que Naruto había padecido. El tiempo transcurría lentamente, como la arena en un reloj de arena, y pronto llegó de nuevo el primer día del mes. Tras comer, beber y disfrutar de un momento de intimidad con Tenten, Natsuki entró resueltamente en su cámara experimental especial. Ahora que vivía con Tenten, ya no se molestaba en ocultar nada. Incluso entraba en la sala de entrenamiento de gravedad abiertamente delante de ella. Probablemente pensaba que estaba usando a Iraisin, el dios del trueno volador, para teletransportarse a algún lugar secreto para entrenar. Como Tenten nunca preguntó, Natsuki nunca dio explicaciones. En cuanto a sus viajes mensuales al mundo de los sueños, hacía tiempo que le había hablado de ellos, y ella le creía sin dudarlo. Dentro del laboratorio especial, Natsuki comenzó a trabajar en el desarrollo de una nueva técnica. Primero, creó una marioneta humanoide idéntica a un cuerpo real. Luego, fabricó un ataúd.
A decenas de metros de distancia, respiró hondo, alzó ambas manos y desató un torrente de chakra. Le dio forma de espiral, infundiéndole poder de sellado, y lo lanzó con fuerza hacia la marioneta. Finjutsu, Mafra. Técnica de sellado, onda de contención maligna. Gritó mientras la técnica barría al títere, intentando arrastrarlo al ataúd. Pero controlarlo era inmensamente difícil. La matriz de sellado no se alineaba correctamente. El agotamiento de chakras era enorme, y la tensión mental aún mayor. El intento fracasó, la marioneta se estrelló contra el lateral del ataúd. Comillas otra vez. Mafra. Pan, el títere volcó el ataúd por completo. Comillas Mafra. Crack, el ataúd hizo añicos al títere. Comillas aún no he terminado. Mafra. Fin del capítulo. Capítulo 258. Durante toda la noche, Natsuki no paró. Siguió perfeccionando la Mafra, onda de contención maligna, esforzándose por controlar a la perfección la fuerza en espiral y fusionarla impecablemente con su fórmula de sellado, para que todo el proceso pudiera completarse en un solo aliento. Solo así un cuerpo Edo Tensei, reanimación, no tendría tiempo de reaccionar, asegurando un sellado de supresión exitoso. Afortunadamente, el trabajo duro da sus frutos. Cuando quedaban 20 minutos en el cronómetro del laboratorio especial, Natsuki finalmente logró meter la marioneta directamente en el ataúd de un solo golpe. Aunque en el estado de laboratorio especial no tenía que preocuparse por el gasto de chakra ni por las lesiones, Natsuki se sentía mentalmente agotado. Al salir del laboratorio, no podía dejar de bostezar. Tenten lo alzó en brazos de inmediato. No le importó en absoluto el sudor y, como una princesa, lo llevó en brazos hasta el baño. Has trabajado mucho. Deja el resto en mis manos, solo duerme. Tenten era muy amable. Natsuki levantó la cabeza y la besó. Tenten respondió con naturalidad, pero a mitad del beso, el chico empezó a roncar. Tenten se quedó sin palabras. Comillas este bribón. ¿Me pones nervioso y luego te duermes? Espera a que te ajuste cuentas. Cuando Natsuki volvió a despertar, ya era por la tarde. La siesta había sido estupenda, incluso tuvo un sueño inusual, algo sobre un cerdito que le daba un empujoncito, y, curiosamente, le resultó bastante cómodo. No le dio muchas vueltas. Después de lavarse los platos y comer el almuerzo lleno de cariño que Tenten le había dejado, salió renovado. Apenas había comenzado a dar un paseo tranquilo cuando llegaron los Ambu, Tsunade lo estaba llamando. Con un Iraishin, dios del trueno volador, apareció en la oficina y puso los ojos en blanco. Tsunade, Dono, acabo de terminar una sesión a puerta cerrada. ¿Puedo descansar al menos 2 días? Deja de poner los ojos en blanco o te convertirás en un Iga. Tsunade no pudo evitar lanzarle una puya y luego le arrojó un pergamino. A juzgar por tu cara, has terminado de desarrollar el Mafra. Justo a tiempo. Hay noticias del país del rayo, Kabuto está liderando su escuadrón Edo Tensei, buscando al Jinchuriki de los Chocolas. Kumogakure está reuniendo tropas para aniquilarlos y ha solicitado apoyo a las demás aldeas. Ve a probar tu Mafra con ellos. ¿Una petición? ¿De Kumogakure? Natsuki abrió el pergamino. Efectivamente, era la solicitud formal de Kumogakure, firmada personalmente por el cuarto Raikage. Parecía que incluso la nube se había dado cuenta de lo problemáticos que eran los cuerpos Edo Tensei, dejando de lado su orgullo para pedir ayuda. Pero, no sería tan sencillo. Natsuki frunció el labio. Comillas no tienen el Koaku no Hei, pollo purificador de ámbar, sellar a unos cuantos Edo Tensei no debería ser difícil, sino, que aparezca el Raikage en persona, con un solo radiacto, lazo, podría acabar con el equipo de Kabuto. Ojalá fuera tan fácil. Tsunade suspiró. No es que no lo intentaran. Darui tomó personalmente el Koaku no Hei. Kabuto conocía el truco de la olla, así que controló a los reanimados para que guardaran silencio. Darui no pudo activarlo. Peor aún, el equipo de Kabuto es formidable, el segundo Tsuchikage M, el segundo Mizukage Tsuki Genjetsu e incluso el tercer Raikage a Darui no era rival para ellos, y el Koaku no Hei casi se les escapa. Darui, el usuario de Ranton, Storm Release, de la nube. Darui era realmente fuerte, probablemente el guardaespaldas más poderoso del Raikage, y su Ranton era magistral. Incluso sucedió a como quinto Raikage. Si él mismo trajo el Koaku no Hei y aún así perdió. Esos monstruos del Edo Tensei eran realmente duros. La olla de ámbar era genial, hasta que el enemigo descubrió su secreto. Si no respondes, es inútil. Por el contrario, el trío de tesoros que parecían más difíciles de usar, Benisago, calabaza carmesí, King, cuerda dorada del dosel, y Shichiseiken, espada de las 7 estrellas,
resultaron ser, en realidad, más difíciles de manejar. No es de extrañar que la aldea de la nube pudiera tragarse su orgullo. El enemigo era así de duro, y Akatsuki tan aterrador, solo entonces reaccionaron y buscaron una alianza. Natsuki no dudó, quería probar el mafa sobre el terreno, pero no podía salir inmediatamente. Tsunade, Dono, necesito un lote de ataúdes resistentes y de alta calidad, y sellos de seguridad potentes. Ese es el mejor medio para el mafa. Los recipientes más pequeños funcionan, pero cuestan chakra adicional. Los ataúdes son lo ideal. Eso es fácil, haré que los preparen de inmediato. Dada la importancia del asunto, Tsunade no iba a demorarse. Tampoco iba a poner a Natsuki a hacer recados, ni a pagar por nada. Unos cuantos ataúdes y sellos no eran nada. Natsuki añadió, además de la unidad de operaciones especiales, quiero traer a Kakashi, senpai. Tanto Kakashi, senpai como Sasuke tienen Sharingan, así que pueden copiar mi mafa. Cuantos más puedan usarlo, mejor. Tsunade levantó el pulgar rápidamente. Buen plan, Kakashi debe irse. Comillas, ¿y qué hay de la seguridad del pueblo? No te preocupes, yo estaré aquí, y Jiraiya también. Ve a descansar, te avisaremos cuando todo esté listo. Natsuki asintió y regresó a casa rápidamente. Nada más llegar, o ruidos en el almacén. Se asomó y vio a Tenten trasteando con algo. En ese momento, Tenten estaba increíblemente concentrada. Cuando se topaba con un obstáculo, fruncía el ceño y se rascaba la cabeza, era tan adorable que Natsuki no pudo evitar tragar saliva. Entró sigilosamente, se sentó a su lado y bajó la voz. Cariño, ¿en qué estás trabajando? Sin levantar la vista, Tenten dijo, es la energía del núcleo del corazón de la marioneta del tercer Kazekage. Estoy estudiando Hiton, liberación magnética. Este núcleo del corazón es similar en principio a la batería de chakra. Si lo rompo, no solo aumentará la capacidad de la batería, sino que también podré obtener la liberación magnética y volverme más fuerte. Natsuki levantó el pulgar al instante. Mi esposa es brillante. ¿Cómo va el progreso? Tenten hizo una mueca. Puede que sea un poco lenta. Me he topado con muchos problemas. Eso es fácil, déjame intercambiar ideas contigo. Juntos se adentraron en el núcleo del corazón de la liberación magnética. Y vaya, Sasori era un verdadero genio. Este núcleo superaba con creces la batería de chakra de Natsuki e incluso podía aprovechar la liberación magnética de una persona fallecida. Natsuki no pudo evitar reconocer su mérito. Por suerte, Natsuki sabía más sobre este tema que Tenten. Rápidamente identificó los principales obstáculos y comenzó a solucionarlos. El talento de Tenten con las herramientas ninja se hizo evidente. Puede que al principio no lo entendiera, pero después de hablar con Natsuki lo comprendió rápidamente, e incluso empezó a sacar conclusiones por su cuenta, progresando a un ritmo vertiginoso. A este ritmo, Tenten pronto no necesitaría en absoluto la ayuda de Natsuki, ella se encargaría de este tipo de investigación con facilidad. Fin del capítulo. Capítulo 259. Con la ayuda de Natsuki, la investigación sobre el núcleo cardíaco de la liberación magnética avanzó sin problemas. Tenten ya se imaginaba el futuro, ella y Natsuki desatando juntas la técnica de liberación magnética. Sin duda, todo el mundo shinobi se moriría de envidia. Y no se trataba solo del núcleo magnético. Tenten también planeaba copiar los dispositivos de compresión de Sasori, almacenar fuego y agua a presión para luego liberarlos como lanzallamas y cañones de agua a alta presión. Su fuerza no sería inferior a la de los Jutsu Katon, estilo de fuego, o Suiton, estilo de agua, convencionales, cubriendo así a la perfección su punto débil en el ninjutsu. Solo cabe decir, Sasori era un verdadero genio. De ahora en adelante, si alguna vez quisiera inventar nuevas herramientas ninja, probablemente podría simplemente tomar como referencia, o copiar, los diseños de Sasori. Algún día, sin duda se convertiría en una legendaria maestra de las herramientas ninja. Tras un día entero de investigación, Tenten estaba muy satisfecha. Como era de esperar, no se olvidó de complacer a cierto novio con ojos de cachorrito expectante. Aunque a partir de ahora, tal vez tengan que comprar más paraguas. Menos de un día después, Tsunade ya había preparado 5 ataúdes y una pila de poderosos talismanes de sellado. 5 ataúdes serían suficientes por ahora, siempre se podrían conseguir más adelante. La unidad de operaciones especiales, Sasuke y Neji, también se había reunido. Con la incorporación de Kakashi, el escuadrón quedó completo. Sin perder tiempo, Natsuki usó Iraishin, dios del trueno volador, para transportarlos a los tres al país del rayo.
Comillas, así que esta es la Tierra del Rayo. El entorno es completamente diferente al de Konoha, comentó Neji, activando el Byakugan para escanear la zona. ¿Cuál es el plan?, preguntó Sasuke. Nos dirigiremos directamente a los shinobi de la aldea de la nube y les explicaremos nuestro propósito. Ellos fueron quienes pidieron ayuda, respondió Natsuki, fijando la ubicación de Kumogakure en su mapa. El Itenten habían pasado mucho tiempo recorriendo la Tierra del Rayo tras obtener los tesoros del sabio, dejando marcas del dios del trueno volador por todas partes. Ahora, los teletransportó al marcador más cercano a Kumogakure. Kakashi, sin embargo, estaba desconcertado. Natsuki, con tu poder, ¿por qué me trajiste contigo? Por lo visto, Tsunade no había dado explicaciones. Kakashi creía que su misión era proteger a Gaara y guiar el entrenamiento de Naruto. Verse de repente en el equipo de operaciones especiales le pareció extraño. Lo entenderás pronto, vámonos. Natsuki abrió el camino. Por casualidad, o quizás por suerte, pronto se toparon con una batalla. Desde lejos, ya podían ver a Kabuto ajustándose las gafas con una sonrisa de suficiencia, flanqueado por 3 ancianos shinobi con rostros agrietados. Natsuki los reconoció al instante. El vendado es el segundo Tsuchikage, M. El tipo del bigote fino y el abrigo de cuello alto es el segundo Mizukage, Tsuki Genjetsu, y ese musculoso de pelo rubio y barba es el tercer Raikage, a todos ellos, reanimados por Kabuto. El rostro de Kakashi se ensombreció. Como temía, heredó el legado de Orochimaru. Deberíamos haberlo perseguido entonces, o no estaríamos metidos en este lío ahora. Sasuke, por otro lado, sintió que la emoción lo invadía. Luchar contra los fuertes era su razón de ser. Sobre todo cuando eso significaba enfrentarse a Akatsuki. Neji permaneció en silencio. Su poder Tenseigan estaba casi completo. Si esta batalla lo obligaba a actuar, tal vez tendría que revelarlo. Después de eso, finalmente se enfrentaría a la casa principal Iga. Casi ansiaba ver cómo esas caras engreídas y arrogantes se desmoronaban en humillación. En el campo de batalla, Daruji y sus hombres luchaban contra los 3 Kage de Edo Tensei. 1 a 1, su escuadrón fue aniquilado, quedando solo Daruji en pie, aferrándose a duras penas. Ranton, circo láser. Zap zap zap. 10 rayos láser salieron disparados de sus dedos cruzados a la velocidad del rayo. Sin embargo, el tercer Raikage los esquivó con pura velocidad y luego derribó a Daruji con un solo radiacto, lazo. El rostro de Daruji se contrajo de desesperación. Sus enemigos eran demasiado fuertes, no había esperanza de resistir hasta que llegaran los refuerzos. Kabuto se ajustó las gafas con una sonrisa burlona. Dime dónde está el Jinchuriki de los chocolas. Hazlo y te perdonaré la vida. Daruji, exhausto, respondió secamente, comillas, ¿crees que te diría eso? ¿Qué tal si me preguntas otra cosa? ¿Cómo que me gusta? Me gusta echarme una siesta. Comillas HMPH. Entonces muérete. Los ojos de Kabuto se endurecieron y los 3 Edo Tensei se abalanzaron. Pero en ese instante, 3 nuevas figuras aparecieron frente a Daruji y atacaron al mismo tiempo. Huken, Akes Rems, puño suave, palmas continuas de 8 trigramas. Raiton, Chidori Ace, estilo relámpago, Chidori lanza afilada. Katon, Kaku, estilo de fuego, tallado de cabezas. Neji, Sasuke y Kakashi lanzaron sus ataques, obligando a los 3 Kage Edo Tensei a retroceder. La mirada de Kabuto se agudizó al reconocer a los recién llegados. Comillas, ¿otra vez ustedes? Malditos shinobi de Konoha, ¿tienen que meterse en todo? Su irritación estaba justificada. Desde la caída de Orochimaru, sus propios planes se habían visto frustrados repetidamente. Había intentado sellar al 3 Colas, solo para descubrir que había desaparecido. Había buscado los tesoros del sabio y los cadáveres de los hermanos de oro y plata, que también habían desaparecido. Todo, absolutamente todo, fue culpa de Konoha. Kabuto sabía bien que los shinobi de Konoha eran formidables. Solo, no era suficiente. Por eso se había unido a Akatsuki, consciente de la fuerza de sus miembros. Ahora, capturar a Jinchuriki era tanto la misión de la organización como su propia manera de investigar el poder de las bestias con cola, su camino hacia la evolución definitiva. Pero entonces, Kabuto, ¿sigues haciendo daño a los demás, La voz de Natsuki resonó en el aire. Quizás hayas oído el dicho, la velocidad es poder, así que dime, ¿alguna vez te han pateado a la velocidad de la luz? Antes de que la última sílaba se desvaneciera, ya había pasado velozmente junto a los 3 Edo Tensei, apareciendo al lado de Kabuto. Su pie, resplandeciente con luz láser, se estrelló contra la cintura de Kabuto. Auge.
Kabuto salió disparado por los aires y se estrelló contra una roca que estalló en escombros. Los tres Edo Tensei Kage solo reaccionaron después de lo sucedido, abriendo los ojos de par en par por la sorpresa al ver que Natsuki ya había regresado a su lugar. Comillas que rápidos. Los jóvenes de hoy en día son increíbles, exclamó Gengetsu asombrado. Konoha. No me extraña que produzca genios, murmuró M. Comillas espera, oye, Darui, ¿acaso la liberación de tormenta no es tu especialidad? ¿Cómo es que un mocoso de Konoha también la usa? Bramó el tercer Raikage, incrédulo. Darui se quedó sin palabras. ¿Cómo demonios iba a saberlo? ¿Y quién dijo que el elemento tormenta era mi movimiento exclusivo? Kakashi, atónito, se volvió hacia Natsuki. Natsuki, ¿tú también puedes usar Ranton? Natsuki respondió como si fuera obvio, es simplemente la combinación de chakra de rayo y agua. ¿Acaso no es de sentido común? Fin del capítulo. Capítulo 260. Todos se quedaron sin palabras ante las palabras de Natsuki. Este tipo, ¿no estaba exagerando con su actitud de tipo guay? ¿De verdad creía que combinar las naturalezas del chakra en un Kekkei Genkai como Ranton, elemento tormenta, era tan fácil como comer o beber? Lo hacía sonar como si no hubiera un mañana. Pero ninguno de ellos pudo refutarlo. Al fin y al cabo, ya lo había logrado. Algunas personas simplemente eran genios, había que aceptarlo. Sasuke y Neji no se sorprendieron. El Natsuki que conocían siempre había sido absurdo. Por muy extravagante que fuera la técnica que mostrara, ya no les sorprendería. Aún así, era innegable, Ranton era poderoso. Aquella patada a la velocidad de la luz había sido aterradora. La única pregunta era, ¿había sobrevivido Kabuto? De entre los escombros, Kabuto emergió lentamente. Su piel se había cubierto de escamas, su tez había cambiado, su lengua asomaba rápidamente e incluso le habían crecido cuernos en la cabeza, parecía una serpiente en toda regla. Maldita sea, él es. Kakashi y los demás sintieron al instante que algo andaba mal. Comillas el modo sabio de Richie, murmuró Natsuki, impresionado a pesar de sí mismo. Kabuto bajó la mirada hacia su costado. Allí, una profunda herida aún permanecía abierta, producto de la patada a la velocidad de la luz de Natsuki, una herida grave. De no haber entrado en modo sabio a tiempo, podría haber muerto en el acto. Jeje, como era de esperar de ti, Natsuki, siempre tan impredecible. La sonrisa de Kabuto era fría. Los shinobi de Konoha son una verdadera plaga. Pero tú, Natsuki, eres a quien más odio. Durante el ataque de Orochimaru, Sama a Konoha, nos arruinaste una y otra vez. Al final, incluso lo mataste. Me aterrorizas. Pero ahora, por muy rápida que seas, no puedes matarme, a menos que tengas una forma de contrarrestar el Edo Tensei, o que estés dispuesta a sacrificarte con el Shikifjin, sello devorador del demonio muerto. Jajajaja. Se mostraba engreído, convencido de su ventaja. Gengetsu también habló. Eres fuerte, chico, pero no lo suficiente como para vencernos. Será mejor que llames a alguien más fuerte. Date prisa y acaba con nosotros. Claramente odiaba verse obligado a actuar bajo el control de Kabuto. Prefería ser derrotado y sellado, aunque eso significara no volver jamás a la tierra pura. M y el tercer Raikage compartían el mismo pensamiento. El tercer Raikage gritó, comillas Darui, dile al cuarto que traiga de nuevo el Koaku no Hei, pollo purificador de ámbar, y que nos selle rápidamente. Darui gimió, comillas no digas tonterías. La última vez que lo trajimos falló, y casi nos lo roban. No podemos arriesgarnos a que eso vuelva a suceder. Evidentemente, no contaban con refuerzos. Aunque Darui reconoció a Kakashi y conocía la reputación de la creciente espada demoníaca de Konoha, no era optimista. Natsuki soltó una risita. Kakashi, senpai, ¿sabes por qué te traje? Porque tú y Sasuke tenéis Sharingan, podéis copiar mi nueva técnica de sellado. Después, la usaré para sellar un Edo Tensei. Observad con atención con vuestro Sharingan de 3 Tomoe y memorizadla. Neji, si puedes, aprendidla también, será muy útil. Desenrolló un pergamino, haciendo aparecer 3 ataúdes sellados con precintos. Fijando su objetivo en Gengetsu, el más cercano, Natsuki extendió las manos hacia adelante, mientras el chakra fluía por sus palmas. Kakashi levantó su protector frontal y, junto con Sasuke, concentraron sus Sharingan en cada movimiento de Natsuki. Kabuto entrecerró los ojos, ansioso por ver. No creía que Natsuki pudiera sellar un Edo Tensei desde lejos. Si fuera tan fácil, el tercer Hokage no habría muerto. El Koaku no Hei solo funcionaba si el objetivo respondía, si uno permanecía en silencio, era inútil. Estaba seguro de que nada podía amenazarlo. Finjutsu, Mafra.
Técnica de sellado, onda de contención maligna. El chakra brotó de las manos de Natsuki, extendiéndose en espiral hacia afuera en un vórtice impregnado de poder sellador. Impactó a Genjetsu en un instante. Genjetsu se quedó paralizado, su cuerpo quedó inmovilizado por la fuerza de sellado, su forma se retorció bajo el chakra en espiral, y luego fue arrastrado sin remedio hacia un ataúd. Zas, la tapa se cerró. Zas, 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 docenas de etiquetas de sellado se pegaron a las costuras. Silencio, silencio absoluto. Todos quedaron atónitos. Un Edo Tensei, supuestamente inmortal y con capacidad de regeneración infinita, acababa de ser sellado a distancia, sin siquiera haber sido debilitado previamente. Normalmente, para sellar el Edo Tensei era necesario agotar o derrotar al anfitrión. Sin embargo, Natsuki había trastocado esa realidad. El Mafra, aterrador. Natsuki, aterradora. Imposible, absolutamente imposible, exclamó Kabuto, perdiendo la compostura. ¿Qué clase de jutsu retorcido lo sella tan fácilmente? Pero entonces recordó, era Natsuki, el mismo hombre que había derrotado incluso a Orochimaru, por supuesto que podía hacer algo imposible. Desde los exámenes Chunin, Natsuki había estado reescribiendo los límites del mundo shinobi, un milagro tras otro, un hombre aterrador, definitivamente no era alguien a quien quisieras tener como enemigo. Darui se quedó boquiabierto. Comillas así sin más, sellada. Esta es la espada demoníaca de Konoha. M y el tercer Raikage también quedaron atónitos, pero rápidamente sonrieron. Habían subestimado a la nueva generación, verdaderamente extraordinaria. Sin mirar atrás, Natsuki preguntó, comillas y bien, ¿lo copiaste? Sasuke y Kakashi asintieron. Entendido. Pero tenemos que probarlo. Bien, Neji y yo los mantendremos ocupados. Darui, échale una mano, es tu aldea la que pide ayuda. Natsuki desapareció en un instante, reapareciendo detrás de Kabuto. Otra patada de Ranton, cegadoramente rápida, lanzó a Kabuto por los aires antes de que pudiera reaccionar. M y el tercer Raikage, reanimados y bajo el control de Kabuto, intentaron intervenir, pero Neji y Darui los interceptaron. Mientras tanto, Sasuke y Kakashi apuntaron cada uno a un ataúd. Canalizando chakra, imitaron la técnica de Natsuki. Finjutsu, Mafra. Finjutsu, Mafra. Jajaja. Su chakra en espiral se lanzó hacia adelante, golpeando a M y al tercer Raikage. Ambos quedaron congelados, luego fueron arrastrados a ataúdes y sellados. Lo habían conseguido, pero Sasuke y Kakashi estaban empapados en sudor. La técnica exigía una enorme cantidad de chakra, y aún más esfuerzo mental. Dominarla requeriría práctica, pero usarla inmediatamente después de aprenderla resultaba agotador. Aún así, la apuesta de Natsuki había dado sus frutos. El Mafa había sido transmitido. Fin del capítulo. Capítulo 261. Darui ya se había retirado a un lado cuando se activó la Mafa, ola de sellado demoníaco, temiendo quedar atrapado en ella. Pero incluso ahora le costaba creerlo, esos problemáticos cuerpos Edo Tensei habían sido sellados con tanta facilidad. Era sencillamente increíble. La espada mágica de Konoha. Este tipo realmente desafiaba al cielo. Incluso una técnica tan ridícula como esta, él podría desarrollarla. Y por si fuera poco, este tipo parecía usar a Ranton, liberación de tormenta, como si estuviera comiendo y bebiendo, combinando casualmente los límites de los linajes como si nada, absolutamente indignante. Por otro lado, tras apartar a Yakushi Kabuto de una patada, Natsuki no se contuvo y comenzó de inmediato una ráfaga de disparos láser. Ranton, Yasakani no Magatama. Boss, boom, boom. Innumerables orbes láser cayeron como una tormenta, convirtiendo el suelo en un páramo, pero la figura de Kabuto no se veía por ninguna parte. Eso hizo que Natsuki arqueara una ceja. Comillas, este tipo sí que sabe correr. Pero no había nada que hacer. En modo sabio, Kabuto era realmente formidable. Incluso matarlo no sería fácil, y si quería huir, detenerlo no sería sencillo, a menos que Natsuki usara cartas aún más poderosas. Pero ahora mismo, era inútil darle vueltas al asunto. Kabuto había escapado con demasiada facilidad. Natsuki ni siquiera tuvo la oportunidad de atacar de nuevo. Tendría que esperar hasta la próxima vez. Al regresar, Natsuki echó un vistazo a los tres ataúdes y sonrió. Kakashi, Senpai, Sasuke, lo lograron. El rostro de Sasuke estaba lleno de orgullo. Comillas, por supuesto, la capacidad de copia del Sharingan no tiene rival. ¿Por qué te estás volviendo tan arrogante otra vez? Kakashi, sin embargo, era modesto. Bueno, logré aprenderlo,
Pero aún estoy lejos de dominarlo. El esfuerzo mental y de chakra es enorme. Me llevará mucho tiempo alcanzar el nivel de Natsuki. Neji preguntó en cambio. ¿Comillas y qué hay de Kabuto? Natsuki se encogió de hombros. Huyó. Ese tipo es una rata astuta. No, ahora es una serpiente venenosa y taimada, y está entrenado en el modo sabio de Richid. Su fuerza no debe subestimarse. Si a eso le sumamos el Edo Tensei, ¿quién sabe de quién habrá desenterrado cadáveres? Sin duda será un gran problema en el futuro. Todos asintieron con la cabeza. Kabuto era realmente un dolor de cabeza. Darui estaba a punto de expresar su gratitud cuando, de repente, alguien apareció corriendo desde lejos. Era un hombre corpulento y musculoso, el cuarto Raikage. Entró apresuradamente y vio a los ninjas de su aldea tendidos en el suelo, con solo Darui de pie, maltrecho, mientras 4 shinobi de Konoha estaban a su lado. Inmediatamente, sin pensarlo 2 veces, el Raikage estalló de furia. Comillas Darui, el enemigo es un ninja de Konoha, toma esto, bomba Liger. Antes de que Darui pudiera siquiera explicarse, allá se había abalanzado sobre Kakashi. Pero al segundo siguiente, una figura se interpuso entre Kakashi y el rayo crepitó sobre su cuerpo, era el modo chakra de liberación de rayo. Su brazo chocó de frente con el del Raikage. Comillas bomba Liger. Auge. El Raikage se estrelló contra el suelo, aturdido. ¿Qué demonios? Era enorme, corpulento como una montaña, con músculos abultados, y aún así no pudo vencer a un mocoso en un choque de bombas Liger. Rápidamente rugió. Comillas ¿quién eres? ¿Porque conoces la bomba Liger? Natsuki soltó una risita. ¿Es tan difícil aprender este movimiento? Solo vi al tercer Raikage usarlo y lo aprendí enseguida. Debe ser el cuarto Raikage, ¿verdad? Qué grosero de tu parte atacarnos cuando vinimos como refuerzos. ¿Así es como Kumogakure trata a sus invitados? ¿Refuerzos? Se sintió confundido momentáneamente. Por suerte, Darui lo explicó todo rápidamente. Al darse cuenta de su error, se sintió un poco avergonzado. Pero él siguió murmurando obstinadamente. Comillas HMPH. ¿Acaso el Edo Tensei no fue creado por el segundo Hokage de Konoha, Senju Tobirama? Al final, esto es culpa de Konoha. Natsuki no estaba de acuerdo. Raikage, te respeto como superior, por eso he sido cortés. Pero no tergiverses las cosas. Si alguien muere por un cuchillo de cocina, vas a culpar al inventor del cuchillo, porque no admites que es tu falta de fuerza. Ni siquiera pudiste con un poco de Edo Tensei. Comillas mocoso. No te creas tan arrogante. No pienses que te tengo miedo. Si un joven no es arrogante, sigue siendo joven. Además, ¿acaso no te derribé ya de un solo golpe? ¿Quieres otra ronda? Comillas vamos, tú, mocoso, todavía un inmaduro, ¿te atreves a desafiarme? Comillas y tú, que eres un viejo a punto de perder todos los dientes, ¿sigues gritándome? Bien, a pulso, aquí y ahora, el perdedor se disculpa. Si no lo haces, eres un idiota. Comillas de acuerdo, hagámoslo. Entonces, ¡bam! Los ojos del Raikage se abrieron de par en par con incredulidad cuando su mano fue golpeada contra la mesa de piedra. Su mano era casi el doble de grande que la de Natsuki. Su cuerpo estaba cubierto de músculos. Era el Raikage más fuerte de Kumogakure. Ni siquiera en las pulseadas perdió jamás, ni siquiera contra esa mujer monstruosa, Tsunade. Y sin embargo, contra un adolescente, había perdido limpiamente, por completo. Su fuerza no podía igualar la de un niño. Imposible. Natsuki se enderezó el cuello de la camisa y luego levantó los dedos, separándolos 1 centímetro. Parece que soy un poquito más fuerte que tú, débil. Entrena más duro. Ese pequeño punk. Lo que más odiaba era que la gente presumiera delante de él, pero, efectivamente, había perdido. Por mucho orgullo que sintiera, no podía negarlo. Aún así, sentía el pecho oprimido y no estaba satisfecho. Entonces señaló a Sasuke y a Neji. Comillas no creo que toda la generación joven de Konoha sea tan fuerte. Ustedes dos, pónganse a prueba contra mí. Sasuke y Neji intercambiaron miradas, pero ninguno se negó. Sin embargo, pronto ambos fueron derrotados. Ninguno de los dos era débil, pero en fuerza bruta, el Raikage seguía teniendo ventaja. Pero en lugar de alegría, solo sintió tristeza. Miró su mano grande, preguntándose si estaba envejeciendo. La joven generación de Konoha es realmente extraordinaria. Olvídense de ese bicho raro de Natsuki, solo este Uchiha y Iga, con pura fuerza, podrían derrotar a los shinobi más jóvenes de Kumogakure. Si usaran sus Kekkei Genkai y técnicas de clan, ya serían Chunin o incluso Chunin de élite.
Solo pensarlo le ponía de mal humor. ¿Por qué Konoha tenía tanto talento? Debe ser porque ocupaban un territorio tan privilegiado. Incluso fantaseaba con apoderarse del territorio del País del Fuego. Pero rápidamente desechó esa idea. Por ahora, eran aliados, y como Raikage, no podía ser descortés con los refuerzos. Ahora que lo pienso, ¿no llegó el apoyo de Konoha demasiado pronto? Entonces lo comprendió. Comillas ya recuerdo. Dicen que tú, mocoso, puedes usar el Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, del relámpago amarillo. Con razón no te soporto. El Raikage recordó los días de la Primera Guerra Mundial Shinobi. En aquel entonces, él y su hermano B formaron el invencible dúo AB, arrasando en el campo de batalla. Sin embargo, el único oponente que los humilló no fue otro que el relámpago amarillo, Namikaze Minato, con su dios del trueno volador. El recuerdo aún le hacía rechinar los dientes de rabia. Fin del capítulo. Capítulo 262. Natsuki no le tenía miedo a ese grandullón. En Kumogakure, la fuerza era venerada. No había necesidad de cortesía, si eras más duro que el Raikage, actuabas con más dureza. Sonrió con arrogancia. Te lo dije, si eres débil, entrena más. En aquel entonces, tu combo Abe perdió contra el cuarto Hokage, y hoy te topaste conmigo. Dime, ¿tienes mala suerte o qué? Comillas mocoso. No creas que te tengo miedo. Estaba conteniéndome hace un momento. Raikage se enfureció. Comillas entonces sigamos. Te haré quedar en ridículo aquí mismo, delante de tus shinobi y aldeanos, y te arrebataré por completo tu prestigio como Raikage. Natsuki se encogió de hombros, con aspecto de estar dispuesto a hacerlo. Cómate CH, no me rebajaré a discutir con un niño. En realidad, desconfiaba de la fuerza de Natsuki, sobre todo después de la explicación que Darui le había dado antes. Sabía que ese chico no era normal, que no se le podía medir con criterios ordinarios. Dios del trueno volador, liberación de tormenta, copia instantánea de la bomba Liger, e incluso ese extraño Mafra. Era un monstruo. Tal vez incluso otro Namikaze Minato, o peor aún, algo todavía más escandaloso. Pero Natsuki volvió a presionarlo. Acabas de perder en la pulseada y no te has disculpado. ¿Piensas comportarte como una tortuga idiota? Comillas maldita sea. Vale, lo siento, ¿de acuerdo? En serio, los jóvenes de hoy en día no respetan a sus mayores. Ya no me interesas. Dicho esto, se dio la vuelta enfadado y se marchó dando pisotones. Kakashi miró al incómodo Darui. Comillas, ¿tu Raikage siempre es tan impulsivo? Darui soltó una risita seca. Bueno, así son las cosas en nuestra aldea. El Raikage no lo hace con mala intención, simplemente no soporta perder contra un niño. Al ver desaparecer la ancha espalda de Kakashi no pudo evitar soltar una risita. Realmente se comporta como un niño. Neji, sin embargo, comentó. Es fuerte, muy fuerte. Sasuke asintió. Sí, su poder bruto por sí solo es increíble, pero me interesa más ese modo chakra de liberación de rayo. Para ser precisos, a Sasuke le interesaba la fuerza en sí misma. Cada gramo de poder que ganaba aumentaba sus posibilidades de venganza. Y ahora que había aprendido a aprender, cada vez que veía algo útil, no podía evitar codiciarlo. El modo chakra de liberación de rayo aumentaba tanto su velocidad como su fuerza, era perfecto para él. Incluso si eso significaba desarrollar un cuerpo musculoso como el del Raikage, no lo dudaría. Además, Natsuki también podría usarlo. Sin embargo, a diferencia del Raikage, Natsuki no era un musculoso, sino un genio apuesto y de mente brillante. Entonces Darui hizo una reverencia cortés. En fin, muchas gracias a todos por haber venido desde tan lejos para apoyarnos. Por favor, síganme al pueblo. El Raikage ofrecerá un banquete en su honor. En cuanto a asuntos de cooperación, tal vez deban comunicárselos a su Hokage después. Les hizo un gesto para que lo siguieran, abriendo el camino. Natsuki pensaba que podrían marcharse después de la pelea, pero al parecer no fue así. Un banquete estaba bien, pero sí implicaba conversaciones de cooperación, eso no era lo suyo. Se volvió hacia Kakashi. Kakashi, senpai, si se trata de cooperación, eso es algo que deben resolver los adultos. Kakashi no se negó. De acuerdo, déjalo en mis manos. Aunque algunas cosas pueden requerir la aprobación del Hokage. Cuando llegue el momento, tendrás que contactar con Lady Tsunade. Bueno, ¿por qué no traigo directamente a Tsunade, Sama? Sugirió Natsuki. Kakashi dudó. Mejor preguntarle primero a Lady Tsunade. ¿Es cierto que podrías traerla de inmediato?
Pero negociaciones como esta llevan tiempo, y la aldea aún necesita la presencia de su Hokage. Eso era bastante cierto. Pero Natsuki supuso que Tsunade aceptaría de todos modos. Al fin y al cabo, odiaba el trabajo de oficina más que nadie. Si podía aprovechar esta oportunidad para viajar, beber y darse un festín en Kumogakure, estaría encantada. Negociar con el Raikage sería solo una excusa. Además, a Konoha no le faltaba liderazgo. Hirai ya podía encargarse de las cosas mientras ella no estaba. Poco después, bajo la guía de Darui, los cuatro llegaron a Kumogakure. La aldea se alzaba entre imponentes montañas, envuelta en niebla, con truenos retumbando de vez en cuando. Comparado con Konoha, el entorno era completamente diferente, nuevo y emocionante para Natsuki, Sasuke y Neji. Raikage había ordenado un verdadero festín. Ya estaba sentado en la mesa principal, invitando a los invitados a tomar asiento. Los ojos de Natsuki se iluminaron al ver los platos. Kumogakure fue realmente generoso, incluso sirvió carne wagyu de primera calidad, y en porciones abundantes. Lujoso, abundante y elegante. Si hubiera sido mayor, probablemente también le habrían servido sake. La sinceridad de su hospitalidad era evidente, y Natsuki quedó muy satisfecha. Llenó un gran cuenco de sake para sí mismo, lo alzó y declaró. Gracias, ninjas de Konoha, por viajar tan lejos para apoyarnos. No voy a desperdiciar palabras, mi gratitud está en esta bebida. Kakashi, Jin, bebe conmigo. En cuanto a ustedes, chicos, quédense con el jugo. Pero prueben nuestra gastronomía de Kumogakure. Les encantará. Se bebió el tazón de un solo trago. Kakashi se bajó rápidamente la máscara e hizo lo mismo. Natsuki puso los ojos en blanco. ¿En serio? Llamarlo niño. ¿Y no fue este mismo Raikage quien perdió contra ese niño? Ignoró el pinchazo y disfrutó de la comida. Poco después, el Raikage, algo ebrio, se volvió hacia Natsuki. Eres Natsuki, ¿verdad? Eres impresionante. Me caes bien. ¿Qué te parece unirte a Kumogakure? Te garantizo que el trato será mucho mejor que en Konoha. Aquí valoramos el talento. Kakashi frunció el ceño. Raikage, Dono, eso suena a caza furtiva descarada. Una risita. No hace falta que suene tan feo, solo le estoy dando a talento una mejor opción. Al final, depende del chico. Natsuki, ¿qué dices? Una palabra. Natsuki levantó su bebida. Si me nombran Raikage, iré, y una vez que sea Raikage, fusionaré Kumogakure con Konoha. ¿Trato hecho? PFFFT. Kakashi y Darui escupieron sus bebidas. Solo a Natsuki se le ocurriría semejante forma de negarse, como si el Raikage alguna vez fuera a estar de acuerdo. Como era de esperar, el rostro de Ace ensombreció. Comillas piérdase. Natsuki apuró su taza de un trago y sonrió con picardía. ¿Qué te pasa? ¿No estás contento? ¿No acabas de decir que valoras el talento? Pues bien, aquí tienes un talento capaz de vencer al Raikage. Parece perfecto para el puesto, no, pero en cuanto te diga mi condición, no la aceptarás. TCH, no hagas promesas que no puedas cumplir. Si no te convence, podemos resolverlo en un duelo. Este pequeño mocoso. Estaba dividido entre la risa y la rabia. Realmente no podía con ese chico. Konoha tuvo muchísima suerte de contar con un genio así, porque Kumogakure nunca produjo uno. Sin embargo, no volvió a mencionar el tema. En cambio, animó con entusiasmo a todos a comer y beber, y el ambiente se relajó. Tras el banquete, les dieron tiempo para descansar. Solo entonces los invitaron a discutir asuntos de cooperación. Pero, naturalmente, la responsabilidad recayó en Kakashi, era el único adulto. Fin del capítulo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.